Muy buenos días, mis queridos estudiantes, qué gusto saludarlos. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en progresión aritmética, nuestro propósito es calcular la suma de n primeros términos de una progresión aritmética, de una PA, ¿correcto? Ahora vamos a recordar una progresión aritmética que es una serie de números donde siempre se le suma una cantidad constante que puede ser positiva o negativa. Entonces, aquí va a ir aumentando una razón, ¿correcto? Que tiene que ser constante y así sucesivamente hasta el último término, ¿correcto? Donde, atento, a sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. R, la razón de esa progresión aritmética. N es el lugar del último término de la progresión aritmética. O también le puedo decir el número de términos. ¿Correcto? Si hay n, significa que hay n términos en total. Y por último, a sub n es el último término de la progresión aritmética. El último término que yo deseo. ¿Para qué? Para hacer la suma de todos los términos. Mire por aquí. La suma de los n primeros términos representado con s sub n es igual al primer término. Primer término, necesitamos el primer término. ¿Qué más necesitamos? A sub n, el último término. Necesitamos el último término. Lo dividimos entre 2 y eso lo multiplicamos por el número de términos o el lugar del último término, que se entiende de las dos maneras. N, el número de términos, o el lugar de ¿quién? Del último término. Perfecto. Una notita. A sub n, ¿correcto? Es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Esto era para calcular el término de un lugar que queremos, que en este caso podría ser el último término. Si no tenemos el último término, lo podemos calcular con esta fórmula que ya hemos trabajado en nuestras sesiones anteriores, ¿correcto? Para reforzar esto, a ver, primero hagamos una recapitulación. ¿Cómo se trabaja la suma de los n primeros términos? Es el primer término más el último término entre la razón por el número de términos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se calcula el último término si es que no lo tiene? Con a sub 1 más n menos 1 por la razón, ¿correcto? Ya tenemos las dos formulitas necesarias para poder desarrollar este ejercicio. Mire por aquí. El señor Matías compra un automóvil y acuerda con la tienda comercial que el pago lo realizará de la siguiente manera. 200 soles el primer mes, 240 el segundo mes, 280 el tercer mes y así sucesivamente durante 18 meses. Calcula el monto total que tendrá que pagar. O sea, ¿qué es lo que significa el monto total? Es la suma de cada una de las cuotas que ha dado. ¿La suma de quién? De 200, de 240, de 280 y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que es la suma de los n primeros términos o elementos. Entonces vamos aquí trabajando. Nos indican a nosotros que la primera cuota, correcto, el primer mes pagó 200. Entonces la primera cuota es 200. La segunda cuota es 240. La tercera cuota es 280. Y así, correcto, y así continúa, y así continúa. Y nos vamos con la última cuota. Lo va a hacer durante 18 meses. Significa que la última cuota es a sub 18. Es la última cuota. ¿Qué es lo que queremos calcular? No sabemos cuánto ha pagado al último, ¿correcto? Ahora, el primer término ya lo tenemos. A sub n sería el último, pero no lo tenemos. N es el número de términos. ¿Cuántos términos hay aquí? 18. Significa que este 18 es el n. N es 18, ¿correcto? Ahora, necesito calcular el último término. Y para calcular el último término, mira, esa formulita, el último término.
es primer término, n-1, n lo tenemos, es 18 por la razón. Y la razón es, a ver, observemos de cuánto en cuánto va aumentando. Esto va aumentando de 40 en 40. Significa que la razón es igual a 40. ¿Ok? Porque va aumentando de 40 en 40. Ya tenemos todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el término del lugar 18. ¿Correcto? Que va a ser el último para reemplazar. Término lugar 18 es el primer término. El primer término vale 200. Más n-1. N hemos quedado claro que es 18. Y ese 18 sería menos 1. Y eso multiplicado por la razón. Y la razón es 40. Y eso por 40. Continúo por aquí. Sería 200 más la diferencia que es 17. 17 multiplicado por 40. Sigo con a sub 18 es igual a 200. Y ahora vamos a multiplicar. A ver, 4 por 7, 28. 28 llevo 2. 4 por 1 es 4. Más 2 es 6. Y este 0 lo aumenta. 680, ¿no? Usted lo puede multiplicar, no hay ningún inconveniente. Entonces, con eso quedamos que a sub 18 es la suma de ellos dos. ¿Que equivale a cuánto? Equivale a 880. ¿Correcto? Equivale a 880. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a efectuar? Como ya tenemos el término en lugar 18, solamente es cuestión de reemplazar. Queremos la suma ¿de quién? De los 18 términos. La suma de los 18 términos es igual a ¿quién? Al primer término. Al primer término más el último término, y el último término es a sub 18. Eso dividido entre 2 por el número de términos, y el número de términos es 18. Esto es igual a ver, vamos a reemplazar. El primer término vale 200. El último término es 880. Eso entre 2 y a la vez multiplicado con 18. Aquí observamos que, mira, mitad 1, mitad 9. Si es que puedo simplificar, lo tengo que hacer, ¿no? Si es que se puede hacer, vamos, simplifiquemos. Significa entonces que a sub 18 es igual a la suma de ellos dos, que es 1080, y 1080 multiplicado por 9. Por lo tanto, S sub 18, que es la suma de las 18 cuotas, es igual a ¿cuánto? 9 por 0, que es 0. 9 por 8, que es 72. Llevo 7. 9 por 0 es 0. Con los 7 que llevé sigue siendo 7. Y 9 por 1, 9. Significa que tendrá que pagar en total va a tener que pagar 9.720 soles en las 18 cuotas, ¿correcto? Recuerden que lo primero que hemos buscado es realizar otra progresión aritmética, donde está el primer término y así, segundo término, y ahí descubrimos nuestra razón. A la vez, una vez teniendo el primer término, la razón, hemos calculado el último término, donde n es 18, porque nos piden la suma de los 18 términos, ¿correcto? Solamente hemos reemplazado y bueno, hemos efectuado ya sea esta formulita y después lo hemos reemplazado aquí, donde aquí podemos calcular la suma de los 18. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Por favor, cualquier consulta por interno.